Hola, buenos días. En principio, daros las gracias por venir y, sobre todo, dar las gracias a la comunidad de San Egidio que nos ha ayudado y ha colaborado en toda esta jornada o en esta mesa redonda que ahora vamos a presentar. Por un lado, tenemos a Jaume, tenemos a Jaume Castro, que es el responsable de la comunidad de San Egidio en Barcelona, y él nos hablará un poquito de qué es, en qué trabajan, el porqué de esta mesa redonda. Y por otro lado tenemos a Bill Moore, que nos va a dar el testimonio de su vida a partir de los 22 años, donde ya sabéis, imagino que habréis leído y que sabréis que su vida dio un giro completo en un sentido y luego en otro. Él mismo os lo explicará, no voy a hacer una gran presentación porque creo que ellos mismos dirán cosas mucho más interesantes que las que puedo decir yo. Baina bai nahi nuela, era batean edo bestean, eskerrak eman, pertsona batzuei beraiei esker guzti hau aurrera eramaten dugulako. Alde batetik, San Egidioko taldea, Pere Sobrerrokak ere lan izugarria egin du nirekin batera. Beste alde batetik garenok, arratsaldean izango du hitzaldia bai Jaumek eta bai Bilik beraiekin. Gu ere hemen ibili gara, unibertsitate pastoralgintza bezala, lan izugarria egin dugu baita ere, baina gehien bat kolaboratu dute Europako Komisioa, norabide estitxurekin eta bonirekin, eta gure itzultzailea, honi esker nik ulertuko dut behintzat Bilik esaten duena, ze inglesez esertxo ere ez, Nekane Ramire de la Piztina dugu, eta nola ez, alboan daukadan Biliri ere eskerrak eman nahi dior. Besterik gabe hobedanik iziltzea eta benetan gauza asko dituztenak entzutea. Arrez aurretik, esan behar dizuet, Gasteiz sartu dela aurreko hilaren 30ean, hiri hauen partaide, hau da, herio zigorraren aurkako hirien partaide. Hau zer da edo nola egiten den pizkatxo bat ikusteko bideotxo bat emango dugu orain. Ez da, 5 minutukoa edo gutxiagokoa da, eta honek bai jarriko digula piztan gaur entzungo dugunari buruz. El 30 de noviembre de 2002 se encendió una luz en el mundo. La Jornada Mundial Ciudades por la Vida contra la Pena de Muerte. Un grupo de ciudades deciden iluminar sus monumentos para decir no a la pena capital. Al año siguiente, la iniciativa se va consolidando y el número de ciudades prácticamente se dobla. Pero hagamos un paso atrás. Pocos meses antes del 30 de noviembre de 2002, nace en Roma la World Coalition, la coalición mundial contra la pena de muerte. Su objetivo es lograr la abolición universal de la pena de muerte. Formada por más de 130 organizaciones, la World Coalition se propone reforzar la dimensión internacional de la lucha contra la pena de muerte. El nacimiento de la World Coalition se debe a la comunidad de Sant'Egidio, que desde mediados de los años 90 mantiene una proximidad con los condenados a muerte a través de visitas, correspondencia y defensa legal. 10 años, sí. ¿Pero han sido 10 años cualquiera? Claramente no. Esta última década es el período de toda la historia de la humanidad en el que la pena capital ha sido más cuestionada. ¿Qué tienen en común estos países? Forman parte del grupo de estados que han abolido la pena de muerte entre 2002 y 2012. Muchos más han dejado de utilizarla o la han suspendido temporalmente con una moratoria. 140 países han abolido la pena de muerte. 58 mantienen la pena de muerte. A finales de los años 60 del siglo XX, la situación era la siguiente. 55 países habían abolido la pena de muerte, 143 la mantenían. Además, en estos 10 años, las Naciones Unidas han alentado a los países mantenedores
a abolir la pena de muerte aplicando una moratoria o a limitar su uso. Desde 2004, la Comunidad de Sant'Egidio organiza conferencias internacionales con ministros de justicia para abordar este tema. Estos encuentros han propiciado decisiones abolicionistas. Las preguntas que han empezado a plantearse en muchas jurisdicciones son: los estudios demuestran que allí donde se ha introducido la pena de muerte, los homicidios no disminuyen, sino que aumentan. ¿Se puede deducir que la pena de muerte ha fracasado? Quitar la vida es irreversible y la justicia no es inmune a errores judiciales. ¿Cómo se puede compensar a una víctima que ha sido asesinada injustamente? ¿La pena capital realmente hace justicia a la familia de la víctima? ¿Por qué en estos años se han multiplicado las asociaciones formadas por familiares de víctimas que están en contra de aplicar la pena de muerte por el asesinato de sus seres queridos? El movimiento de Ciudades por la Vida y la Jornada de Ciudades contra la Pena de Muerte son una ocasión de movilización global y local en la que participan administraciones y ciudadanos para apoyar la abolición universal de la pena capital. Las Ciudades por la Vida disponen de una web, nodeathpenalty.sant'egidio.org. Pide al alcalde de tu ciudad que entre en la red de Cities for Life. Promueve eventos educativos y artísticos en escuelas y lugares de trabajo. Escribe a un condenado a muerte. Moviliza a los medios de comunicación. Participa en Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, el 30 de noviembre de 2012. Buenos días, Egunon. Me sabe mal no poder hablar en euskera, ¿no? Pero en castellano nos entenderemos. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Universidad del País Vasco por la oportunidad de hacer esta conferencia hoy aquí, y de una manera particular a la profesora Raquel, que ha colaborado con la Comunidad de San Egidio para hacer posible esta jornada. Evidentemente, el agradecimiento más grande es para Billy Moore, que viene de Estados Unidos y que durante toda esta semana ha estado en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Tarragona, en Manresa, y termina hoy aquí en Vitoria para trabajar en este campo de la sensibilización contra la pena de muerte, en el marco de esta jornada que se nos ha explicado en el vídeo. Yo, antes de dar la palabra a Billy Moore, que sé que es a quien queréis escuchar, os voy a decir dos ideas fundamentales. La primera es por qué la Comunidad de Sant'Egidio, que quizá algunos de vosotros conocéis. Nosotros somos una comunidad cristiana de laicos, jóvenes universitarios, que es conocida sobre todo por su trabajo en la paz, por la paz en el mundo. Hace 20 años hicimos la paz en Mozambique, y es conocida también por su trabajo en cada ciudad con los pobres. ¿Y por qué trabajamos también contra la pena de muerte? Trabajamos contra la pena de muerte porque la pena de muerte es la síntesis de numerosas violaciones de los derechos humanos. Representa, sobre todo, y quizá este es el punto fundamental, una forma de tortura mental de los condenados. Y el testimonio de Billy nos lo va a demostrar. Él tuvo 13 fechas de ejecución y estuvo 2 veces a 7 y 13 horas de ser ejecutado. Ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora de su muerte. Los únicos que lo saben son los condenados a muerte. Decía, una tortura mental de los condenados, también porque contradice una visión rehabilitadora de la justicia. Si a uno le matan, es imposible rehabilitarse, es imposible cambiar. La pena de muerte, en el fondo, lanza un mensaje terrible.
un hombre y una mujer no pueden cambiar. Cuando uno se equivoca, está condenado para siempre. Por esto también creemos que la pena de muerte tiene que ser abolida. Después podemos poner muchos otros motivos, por ejemplo, que se ejecutan a muchos inocentes, que la pena de muerte fundamentalmente va orientada a los más pobres. Nos decía estos días Billy que en Estados Unidos hay 55.000 asesinatos en un mes y en cambio en el corredor de la muerte solo entran 100 personas. ¿Qué justicia es esta? Y estas 100 personas son los más pobres, normalmente personas de raza negra que viven en barrios marginales. Por otra parte, la pena de muerte legitima la violencia y una cultura de la muerte al nivel más alto, que es el nivel del Estado. Y mientras afirma querer defender la vida humana, se ceba de una manera desproporcionada con los más pobres. He dicho solo algunas razones, se podrían decir tantas. Entonces, la idea, ¿cuál es? Abolir la pena de muerte. Pero para abolir la pena de muerte, no solo se tienen que cambiar las leyes. Hemos visto en el vídeo el mapa de la pena de muerte en el mundo. Antes de cambiar las leyes, se tiene que cambiar la mentalidad. Un ejemplo, vosotros sabéis que la tortura o la esclavitud en el siglo XIX era algo ampliamente aceptado en la mentalidad de la gente y además también en la legislación de muchísimos estados. Hoy, en cambio, sea la tortura como la esclavitud, no son aceptadas y no solo, sino que hay una legislación que legisla en contra de. El gran sueño de la comunidad de Sant'Egidio y de muchas otras organizaciones es que el siglo XXI sea el siglo en donde la humanidad hace este cambio de mentalidad contra la pena de muerte. Por esto me parece que esta oportunidad de estar aquí es un motivo también de cultivar un nuevo humanismo que nace de una cultura que no aboga por la venganza, sino que aboga por una cultura del perdón, que ahora nos va a explicar con su testimonio Billy Moore. Una cultura del perdón que es importante porque el perdón no restituye la responsabilidad del mal hecho. Y en el caso de Billy, él lo dice, él es una persona que fue declarada culpable, y lo era. No restituye esta responsabilidad. Pero en cambio, esta cultura del perdón permite cortar de una vez por todas una espiral de violencia que arrastra sea a la persona que ha hecho el mal, pero también, como él nos explicará, a las personas, a los familiares de las víctimas, etcétera, etcétera. Yo no voy a decir muchas cosas más, en todo caso después habrá ocasión, simplemente decir también, que quizá alguno se lo pregunta, ¿por qué la comunidad de Sant'Egidio ha escogido Vitoria? Evidentemente por sus amigos aquí en Vitoria, pero sobre todo porque este verano pasado un grupo de jóvenes de Vitoria, muchos de los cuales vamos a encontrar esta tarde, hicieron con la comunidad de Sant'Egidio, participaron a un peregrinaje europeo de más de 500 jóvenes a los campos de concentración de Auschwitz. Un peregrinaje muy significativo que tenía como sueño trabajar por un mundo sin violencia, por un mundo en paz. Y en este camino nos pidieron que también aquí en Vitoria pudiéramos realizar esta bonita jornada. Por todo ello estamos muy contentos, os agradezco también yo vuestra atención y ahora vamos a dar la palabra a Billy Moore para que nos explique su experiencia, que estoy seguro que será enriquecedora y después de la cual podremos hacer las preguntas
que queramos, y también los que queráis podréis firmar en la salida un manifiesto a favor de la abolición de la pena de muerte que la comunidad de San Egidio está recogiendo desde hace muchos años. Ya hemos recogido más de 6 millones de firmas y que anualmente se van presentando a la sede de las Naciones Unidas para fortalecer este camino para la abolición de la pena de muerte. Muchas gracias. Thank you very much. It is a great honor to be here and to speak with you students, knowing that you are the face of this country. Bueno, muchas gracias y es para mí todo un honor poder hablar con estudiantes en torno a este tema. I thank this university for allowing us to come and be able to share my story with you. Espero tener ahora la posibilidad de compartir toda mi historia con vosotros. My story starts in 1974 when I was in the United States Army. La historia de mi vida comienza en 1974 cuando formaba parte del ejército estadounidense. I was sent from Germany back to the United States to the state of Georgia. Desde Alemania me mandaron a Estados Unidos de vuelta al estado de Georgia en concreto. My wife refused to go to Georgia because of the racial prejudice that she experienced when she lived in the South before. Mi esposa no quería ir a Georgia porque había sufrido mucha violencia racial anteriormente cuando vivió en el sur de Estados Unidos. So I told her that was fine, that she could stay in Ohio where we lived and take care of our 2-year-old son. Entonces, bueno, yo le dije, de acuerdo, no hay ningún problema, te puedes quedar en Ohio cuidando de nuestro hijo de 2 años y yo iré. Within 3 months, my oldest brother called me and said that he found my son wandering in the streets by himself. 3 meses después me llamaron para decirme que mi hijo estaba deambulando por las calles solo. And he said he did not have any idea where my wife was. Y que no tenía ninguna idea de dónde podía estar mi esposa. I found out that my wife started using drugs and became a heroin addict. Descubrí que mi esposa estaba abusando de las drogas y que era heroinómana. So I took my son to Georgia with me and I went back to the military and asked them to allow me to have my own check. Entonces cogí a mi hijo y me fui a Georgia con él y a Georgia con él y pedí al ejército a ver si podía establecerme allí con él. I had told the military when I first got there to send my complete check to my wife because she is taking care of my son and I'm living on the post and I didn't need any money. Dijeron que mi esposa era la que se encargaba de cuidar del niño, entonces no me daban ningún dinero a cambio porque estaba viviendo dentro del puesto, del cuartel, digamos. The Army officer who was in charge of making the change refused to do so because in the beginning he told me not to do it. El oficial al cargo en ese momento no quiso darme la posibilidad de subsistir allí con mi hijo porque desde un primer momento me dijo que no era una buena idea. So now I'm back in his office and asking him to make the change and he told me I told you there was going to be problems and I'm not making changes. Volví a su despacho para pedirle que me diera el cambio y dijo que no era posible, que iban a surgir muchos problemas si lo hacía. So without any money to take care of my son, I borrowed money from my 2 older sisters and from the Red Cross and from all the friends that I could. Entonces, como no tenía ninguna posibilidad de obtener dinero, pues pedí prestado dinero a mis hermanas mayores y a todos los amigos, a todas las personas que tenía a mi alrededor. After that, people just stopped loaning me money, so now I have a difficulty in trying to take care of my son with no money to do so. Pero llegó un momento en el que ya dejaron de darme dinero y tenía muchas dificultades para sacar adelante a mi hijo sin ningún tipo de ingreso. I met a soldier and he told me, he said, I understand that you're having financial problems and I know a man that keeps $30,000 in his house and we can take it. Entonces decidí que realmente tenía que encargarme yo de solucionar mis propios problemas y alguien me dijo que había una persona que guardaba $30,000 en su casa.
Nobody would have to get hurt. We could just take the money and that would handle all the financial problems that you have. Y bueno, esta persona me dijo, no hay nada de lo que preocuparse, simplemente vamos, cogemos el dinero y dejamos de preocuparnos por los problemas económicos. So I went over to my friend's house and we smoked up a lot of marijuana and drank a whole bunch of whiskey in order to get our minds ready to commit this robbery. Bueno, entonces me fui con mi amigo, nos pusimos a fumar marihuana, a beber mucho whisky para tener la mente lo suficientemente preparada como para entrar en la casa y cometer este robo. None of the things that I have just told you are excuses. It's just facts as to what I was doing. Esto no pretenden ser excusas, simplemente son los hechos de lo que hice. Because there's absolutely no excuse for what I'm beginning to explain to you. Porque no hay ningún tipo de excusa posible para lo que voy a empezar a explicar ahora. So my friend and I, we go over to this man's house to rob him, and he comes out of his bedroom with a shotgun. Mi amigo y yo fuimos a la vivienda de esta persona para robarle y el propietario salió de su habitación con un arma. I did not see him, and his shotgun barrel hit me in the leg, and it scared him, and he fired his weapon, and I fired the weapon that I have in the direction of the shotgun. Yo no veía absolutamente nada, solo sentí el arma en mi pierna, colocarse en mi pierna, y bueno, saqué el arma que yo llevaba y simplemente disparé hacia el lugar del que parecía proceder el otro arma. 30 minutes later, I am at home, I'm sitting at my kitchen table, I'm completely sober, and I'm trying to deal with the fact that I just killed a man. 30 minutos después estaba sentado en la mesa de la cocina de mi casa, absolutamente sobrio, y tratando de entender lo que había hecho, que había sido matar a una persona. I felt like a part of me had died as well. Sentí que una parte de mí había muerto en ese momento. The very next day I was arrested because I found out that my friend, that it was his uncle and he had robbed him before. Al día siguiente me arrestaron porque descubrí que esta persona era el tío de mi amigo y que ya le había robado con anterioridad. So the police went and got him first, and he brought them to my house, and they arrested me. Entonces, primero la policía le arrestó a mi amigo en primer lugar y después fueron a mi casa y me arrestaron a mí. I gave the police a 2.5-hour confession trying to make something right that I had messed up. Ofrecí a la policía 2 horas y media de confesión en un intento por tratar de explicar o disculpar lo que había hecho. Both of my sisters put their house up for collateral to get money to hire a lawyer to represent me. Mis 2 hermanas empeñaron sus casas como garantía para poder pagar un abogado que me defendiera. When the lawyer came to see me, he said, "Billy, I have looked at the confession and I don't know what I can do." Cuando el abogado vino a verme, dijo, Billy, acabo de ver tu confesión y la verdad es que no sé qué puedo hacer. I told him that I am responsible, I am guilty, and I cannot go to court and not plead not guilty just to have a trial for something that I'm responsible for. Yo le dije que era responsable de lo que había hecho y que no podía declararme inocente cuando era perfectamente culpable y responsable de lo que había hecho. He said that was a good thing that I would plead guilty because his brother is a judge, and he would have his brother talk to the judge I would be going before, and they would get me a life sentence. Entonces dijo que hablaría con su hermano era juez y antes de que se celebrara el juicio iba a hablar con él para pedir una cadena perpetua. On July the 17th, 1974, that's the day that I went to court. El 17 de julio de 1974 fue el día que fui al juzgado. When the judge came in the courtroom, he had my sentence already typed up in his hand before the trial started. Cuando entré en el juzgado, el juez ya tenía la sentencia redactada antes de que se celebrara siquiera el juicio. The prosecution's argument was my confession. El argumento de la fiscalía era mi confesión. And the judge asked my lawyer what was his defense. He told the judge to talk to me. Cuando el juez le preguntó a mi abogado cuál era su defensa, cuál era la defensa que podía ofrecerme, le dijo que simplemente hablara conmigo.
So I got on the stand and I explained to the judge that I was truly sorry for the murder that I caused, and that was the reason why I was pleading guilty. Cuando subí al estrado expliqué que, bueno, que realmente me sentía responsable de lo que había hecho, que estaba realmente arrepentido y que por esa razón me declaraba culpable. The judge said I did a good thing in pleading guilty. I did a good thing in not costing the county a lot of money by having a big trial. El juez me dijo que hacía muy bien en declararme culpable, que de esta manera evitaba a los tribunales gastar muchísimo dinero en un juicio largo. Then the judge said on Friday, September the 13th, 1974, between the hours of 10 o'clock and 2, I would be taken to the state prison and I would be executed. And you could be, sorry, executed. Okay. En ese momento el juez me dijo que el 13 de septiembre del 74 me llevarían a prisión y entre las 10 y las 2 de la tarde me ejecutarían. So I asked my lawyer, I said, did you not tell me that your brother was going to talk to him and I was going to receive a life sentence? What happened to that? Entonces le pregunté a mi abogado, ¿no me habías dicho que tu hermano iba a hablar con este juez si no era el juez para pedir una cadena perpetua? ¿No me habías hablado de pena de muerte? My lawyer told me don't worry about it because it was not legal and the judge could not do that. Mi abogado me dijo, no te preocupes, no pasa nada, no es legal y el juez no puede hacer esto. I told him I did not understand because he was the judge and he just said that I was going to be executed on the 13th. Yo le dije, no entiendo nada porque él es el juez y él me ha dicho que el 13 de septiembre me van a ejecutar. At that point, I was taken back to the county jail. En ese momento me volvieron a llevar a la prisión del condado. While we were walking across the street, the sheriff stopped in the middle of the street and said, "You don't have to wait till the 13th. I can shoot you right now. I'll take those handcuffs off and you run." Bueno, cuando estábamos cruzando la calle, el sheriff me dijo, bueno, si quieres no tienes por qué esperar al 13 de septiembre, puedo directamente dispararte ahora y matar. So I was put in the cell and began to wait for Friday the 13th to come. Entonces, bueno, pues a partir de entonces empecé a esperar que llegara la fecha del 13 de septiembre. On Friday the 13th, I am sitting on the edge of my bed waiting for the guards to come and take me to be executed, but nobody shows up. El 13 de septiembre, que era viernes, estaba sentado en mi celda esperando a que vinieran los guardias para buscarme y ejecutarme, pero nadie vino. I'm very confused because I knew that the judge said on Friday the 13th, between the hours of 10 o'clock and 2, I would be executed. Yo estaba realmente muy confundido porque me habían dicho que la mañana del 13 de septiembre, entre las 10 y las 2, iban a venir a buscarme y ejecutarme. Monday morning, I get a letter from my lawyer and said, "Billy, I forgot to tell you, you won't be executed on Friday the 13th because your case will be appealed." Hablé con mi abogado y me dijo, ay Billy, se me olvidó decirte que el 13 de septiembre no te van a matar porque hemos apelado tu caso. He said, "I need you to tell your sister to pay me $3,000 to do this appeal." Le he pedido a tu hermana que me pague $3,000 para presentar este recurso de apelación. I told my sister to fire him and not give him another dime. I would represent myself. Le dije a mi hermana que lo despidiera y que yo mismo me iba a representar. At that point, I learned how to file a petition, and I got my court transcript and a police report. A partir de ese momento, como asumí mi propia defensa, tuve acceso a los documentos procesales de mi caso. As I was reading through the police report, I noticed that there was all the names of the members of the victim's family, and I knew that I had to write this family and apologize. Cuando vi el informe policial, descubrí que estaban los nombres de todos los familiares de la víctima y decidí que tenía que escribirles para pedirles perdón. But what do you say to a sister or to a daughter, to a son, to a brother about killing your father? How do you write such a letter? Pero ¿qué se le puede decir a una hermana, a una hija, a un hijo, a un hermano al que le has matado a una persona? I said,
First of all, I'm truly sorry for all the pain and suffering that I've caused this family. En primer lugar, les dije que sentía muchísimo todo el dolor y sufrimiento que había causado a esta familia. And if you could find it in your heart to forgive me, I would appreciate it. But if you do not, I understand because I don't forgive myself. Realmente les decía también que si podían encontrar un lugar en su corazón para perdonarme, que lo hicieran, pero que si no podían, tampoco pasaba nada porque ni yo mismo podía perdonarme por lo que había hecho. Within 7 days, I began to get letters back from the members of the victim's family. En el plazo de 7 días comencé a recibir respuestas de distintos miembros de esta familia. And the letter said that we are Christian people and we know that God has forgiven you and we forgive you. Y la carta decía básicamente somos personas cristianas y ya te hemos perdonado hace tiempo. I wrote the letters asking for it, but I was really shocked that they wrote me back and said that they did forgive me. Les respondí diciendo que realmente estaba muy conmocionado por el hecho de que me hubiesen perdonado. So I wrote them back and asked them, how could you make that type of decision? Les escribí preguntándoles cómo habían conseguido tomar esa decisión de perdonarme. And the victim's family said that the forgiveness that we extend to you is really not for you because it helps us not to have hatred, bitterness, resentment, and anger every time we think about you. Y decía que realmente el perdón que me ofrecían a mí no era para mí, sino para no sentir ese enfado, ese tremendo malestar cada vez que pensaran en mí. They said it helps us to be free from being in bondage of thinking about the loss of our brother. Realmente nos ayuda el haberte perdonado a sentirnos en paz y no sufrir más por la muerte de nuestro hermano. So I wrote them back again and thanked them for the forgiveness, and that started a correspondence of writing letters every week for 16 and a half years with me and the victim's family. Entonces, bueno, volví a escribirles agradeciéndoles todo lo que me decían y esto empezó una sucesión de cartas semanales que se alargó durante 16 años y medio. Nos íbamos intercambiando cartas. However, in the courts, every place that my case went, it was denied because I pled guilty. En cualquier caso, en los tribunales, cada vez que se presentaba mi caso, se rechazaba porque me había declarado culpable en su momento. Having had 13 other execution dates, now it is 1984. Tuve 13 fechas de ejecución hasta 1994. The new execution date I had was for May the 24th, 1984. Pero hasta 1984. La última fecha de ejecución que tuve fue la del 24 de mayo de 1984. On the 21st of May, 2 officers came to my cell, packed up all my belongings, and took me to the captain's office. El día 21 de mayo de 1984 vinieron 2 guardias a mi celda, me dijeron que cogiera todos mis efectos personales y me llevaron a la oficina del capitán. The captain said, "Here is a copy of your execution warrant. You need to read it and sign it and tell me that you understand it, that we are going to kill you on the 24th at 12 o'clock. El capitán me mostró la orden de ejecución que tenía contra mí, me dijo que tenía que leerla, firmarla y él tenía que asegurarse de que lo comprendía todo. Then the captain said, "I need you to sign this form here. What do you want us to do with your body after we kill you?" El capitán también me dijo, tienes que firmar este formulario que te presento para ver qué hacemos con tu cuerpo una vez que te hayamos ejecutado. We can bury you here at the prison, or your family can come and get your body. Podemos enterrarte aquí en la prisión o puede recoger tu cuerpo tu familia. At that point, the captain said, "Take those clothes off, and this is the uniform we're going to execute you in. You need to wear it now." Después el capitán me dijo, quítate la ropa y ponte este uniforme que es con el que te van a ejecutar. At that point, 2 officers began to take me to what is called a death watch cell. En ese momento llegaron 2 oficiales que me llevaron a lo que en inglés se denomina el Death Watch Cell, que es como una celda
que está contigua a la celda de ejecución, digamos. Right before we got to the cell, we were walking past the electric chair, and the guard stopped. It had a sheet covering it, and he pulled the sheet off of it and said, "Billy, look at this." Antes de llegar a esta celda contigua a la sala de ejecuciones, pasamos por delante de la silla eléctrica y los guardias me dijeron, Billy, mira, aquí es donde te vamos a ejecutar. He said, "See these straps on this chair? This will hold you when that electric current hits you." Me decían, ¿ves estas bandas que hay aquí en la silla? Bueno, son las bandas que te sujetarán cuando la corriente eléctrica pase a través de tu cuerpo. He said, "You know how the electric chair works?" Me dijeron, ¿sabes cómo funciona la silla eléctrica? He said, "When they press the button, 2,300 volts go through your body for a whole minute." Sorry, when they Press the button. the button. Yes. 2,300 volts. Cuando pulsen el botón habrá una descarga de 23.000 voltios. It stops for 30 seconds, and then it does it again. Para durante 30 segundos y vuelve a empezar otra vez. And it stops for 30 seconds, then it does it the third time. Y hay una tercera vez, para durante otros 30 segundos y vuelve a empezar la descarga. He said, "The doctor comes and checks to see if you're dead, and if you're not, then they will do it over and over and over until you are." Entonces en ese momento entra el médico y comprueba si estás muerto o no. Si no estás muerto, siguen aplicándote descargas hasta que lo estés. At that point, they took me and put me into the death watch cell. Después de esto me llevaron a esta celda de la antesala de la muerte, digamos. At the death watch cell, there is a table to sit in front of the bars, and 2 officers sit at the table. En esta celda hay una mesa en la que se sientan 2 agentes. Each one of the officers have a book that they write in. Cada uno de los agentes tiene un libro en el que van haciendo anotaciones. When I asked them what were they doing, one of the officers explains. He says, "I write down every physical move that you make, and he writes down every single word that you say." Cuando les pregunté qué anotaban en esos libros, me dijeron, bueno, yo anoto cada uno de los movimientos que haces y él anota cada una de las palabras que dices. And when I asked them why were they doing that, they said, "This is our proof to society that we treated you nice before we killed you." Cuando les pregunté por qué hacían esto, me dijeron que esta era la prueba para la sociedad, para demostrar que realmente me trataban muy bien antes de matarme. And then the other guard said, "We also sit here so that you won't try to commit suicide and kill yourself, because you can't kill yourself, we have to." Y este otro guardia que hay aquí está para velar porque no te suicides, porque tú no puedes suicidarte, somos nosotros los que tenemos que matarte. At that point, the captain came to the death watch cell and said, "I need to explain to you what your rules are." En ese momento entró el capitán en la celda y me dijo, bueno, ahora tengo que explicarte cuáles son las normas. The captain said, "You can have the television turned on to see if there's anything about your case in the news. Puedes encender la televisión para ver si hay algo en las noticias acerca de tu caso. The same as with the radio. You can have the guards turn it on so you can listen to see if there's any news." Lo mismo se aplica a la radio, puedes pedir a los guardias que enciendan la radio para ver si hay alguna noticia sobre tu caso. Or you could read the newspaper. O puedes leer los periódicos. I told the captain at that time that I was fasting. I did not want to see the TV, nor did I want to hear the radio or the newspaper. Le dije en ese momento al capitán que no estaba interesado en ver la televisión, ni en oír la radio, ni en leer periódicos. Just as soon as the captain leaves, the guard asks me, "How about turning the TV on, because we don't want to look at you all day?" Cuando el capitán se marchó, uno de los guardias dijo, bueno, ¿por qué no enciendes la tele? Porque no queremos estar todo el día observando lo que haces. So I asked the guard, said, "Did you not hear me tell the captain that I didn't want any of these things on?" Yo les dije a los guardias, bueno, ¿no habéis oído que le acaba de decir al capitán que no quiero que nada de esto esté encendido? So at this point, now the officers are mad at me because I am making them watch me rather than TV.
Realmente los agentes estaban enfadados porque tenían que mirarme a mí en lugar de poder ver la tele. So the officer said, since we have to watch you, we might as well tell you what the 13 men who have been executed, what they did for their last 72 hours. Entonces, decidieron que me iban a contar lo que las personas que habían sido ejecutadas antes que yo habían hecho durante las 72 horas previas a su ejecución. So this is very, very upsetting because I had lived with each one of those 13 men for over 10 years and I knew them very well. To hear the things that they said and did their last 3 days was very torturous. Realmente fue muy tortuoso escuchar lo que habían hecho 13 personas durante 20 años durante los 3 días anteriores a su ejecución. Era una auténtica tortura. When they got to the last person, the things that he said made me feel somewhat better. En algunos momentos, algunas de las cosas que me decían me hacían sentir incluso mejor. And I would like to explain to you why. Y ahora os voy a explicar por qué. 5 years prior to me being on death watch, I had started some Bible study groups. Un tiempo antes de estar en el corredor de la muerte, había empezado unas clases con algunos presos. And this inmate named Jerome asked could he be a part of the group. Y había una persona que se llamaba Jerome Baum que formaba parte del grupo de enseñanza que yo mantenía en la cárcel. I told him that he could because all that we do is we read a verse and then we discuss what we think it says to us. Les quería contar esto porque me parecía interesante para ver lo que había pasado. Hay que decir que fue la última persona ejecutada antes que yo en ese mismo lugar. So when it came his turn to read, he refused to do so that day. Le dijeron que tenía que pasar un examen. Era una persona retrasada mental y él se negó a pasar un examen. So later that evening, I asked him how come he did not read when it was his turn to do so. Le decían que por qué no iba a pasar, por qué no quería hacer este examen, este test, para establecer si era retrasado mental o no. And he told me that he could not read. Eso le pregunté yo en realidad y él me dijo que realmente es que no estaba capacitado para someterse a ningún examen. Well, I told him, I said, well, I really don't understand you telling me that you cannot read because when you first came to death row, you told me you graduated from high school. Y me dijo que es que no sabía leer y le dije, eso no puede ser cierto porque cuando viniste al corredor de la muerte por primera vez me dijiste que te habías graduado del instituto. He said, I did graduate from high school, but I can't read. Y me dijo, sí, es cierto, me gradué en el instituto, pero no sé leer. So I asked him to explain that to me. How can you accomplish that? Entonces le pedí que me explicara cómo eso podía ser posible. He said that the teacher said that he was a hard to get along with person. Me dijo que los profesores le habían explicado que era una persona difícil de tratar. So they would pass his test for him just to get him out of their class. Entonces le dijeron que ellos harían los exámenes por él para que estuviera fuera de sus clases, para no tenerlo en clase. Until they passed him right out of school. Y de esta manera es como llegó hasta graduarse en el instituto. So I told him, I said, well, you know, they're not executing anyone right now. I can teach you how to read. Y le dije, bueno, yo puedo enseñarte a leer. But as I began to work with him, I found out that he had a mental illness. Y cuando empecé a trabajar con él, descubrí que tenía una enfermedad mental. Made it difficult for him to learn. Que le dificultaba mucho el aprendizaje. But one day when I was in his cell with him and we were listening to music, I seen that he could hear a hard rock song, only rock music. He could hear a hard rock song one time and he knew every word to the song. Y una vez que estaba trabajando con él en su celda, descubrí que cuando oía una canción de rock duro, una sola vez era capaz de memorizar toda la letra. So I figured, I said, what I would do is make all of his lessons in the songs and have him sing them. And after a couple of years, he was doing pretty good in reading. Entonces decidí que la forma de enseñarle era a través de las canciones de rock duro,
Entonces todas las lecciones se las daba a través de estas canciones y después de 2 años leía bastante bien. One day he comes to my cell and says that I'm going to take a special test. Un buen día vino a mi celda y me dijo, voy a pasar un examen especial. So as I look at the letter he had, the letter said that the state of Georgia was going to set him a new execution date. Cuando vi la carta que me mostró que le habían enviado, en esta carta se decía que el Estado de Georgia había fijado una nueva fecha para su ejecución. His lawyer filed a petition to the state saying that his client was mentally ill and they could not execute him. Su abogado había recurrido esta orden aludiendo a que era una persona con retraso mental y que por tanto el Estado no podía matar a un retrasado mental. But the state also said that what they would do was test him to see if he really was mentally ill. And if he was, they would not execute him. But if he wasn't, they would. Y bueno, realmente la respuesta del Estado fue que iban a hacerle un examen para determinar si era retrasado mental o no. Si lo era, no iban a ejecutarle, pero si no lo era, iban a ejecutarle. So I explained to him that this is not a test for him to be excited about, that if you pass it, the state will kill you. Le dije que en este caso no era un examen por el que tenía que sentirse realmente emocionado, sino que era un examen que si aprobaba implicaba que iba a ser ejecutado. I said, so let me teach you how to fail this test. Entonces le dije, déjame que te enseñe, por favor, cómo suspender este examen. That would be very easy because all you have to do is everything that you know and recognize, that is for you to select something else. Entonces va a ser muy sencillo, le dije, todo aquello que tú seas capaz de reconocer, simplemente tienes que optar por una opción diferente. And he told me that no, he wanted to take the test and pass the test. Y me dijo, no, quiero hacer el examen y aprobarlo. I said, you must don't understand what I'm saying to you. Let me say it again. You cannot pass this test. Le dije, a ver, creo que no has entendido lo que quiero decirte. No puedes aprobar este examen. He said, listen, you do not know how it feels when the teachers used to make me stand up and try to read, and I couldn't read, and how all the kids would laugh at me. Y me dijo, realmente no sabes cómo es esto de no poder leer nada, de no saber lo que pone en algún lugar, ¿no? He said, I still feel the pain of that, and I still feel the pain of the fact that I know that I had never passed the test, and they just passed me on out of school. No sabes hasta qué punto supone un dolor para mí saber que nunca jamás he aprobado un examen, que los exámenes los aprobaban por mí. I could not persuade him not to pass the test. He said if he could pass it, he was going to do so. No fui capaz de convencerle para que no aprobara el examen. Dijo que él iba a aprobar ese examen. On the test, he scored 71. El resultado de su test, de este examen, fue de 71. He passed by 1 point. Aprobó por un solo punto. 3 days later, he was executed. Y 3 días después fue ejecutado. So now the guards are telling me the things that he said. Y en ese momento los guardias me estaban contando las cosas que él había dicho. He said that he was so happy for in the first time in his life that people are paying attention to him. Él dijo que estaba realmente muy contento porque por una vez en su vida las personas le estaban prestando atención en ese momento a él. That he has a brand new uniform, the one he's going to be executed in. Porque estaba llevando un uniforme con el que le iban a ejecutar. That he has the sole control over the television. He can watch whatever he want to watch. Que tenía tal control sobre la televisión que podía ver todo lo que quisiera ver. And that he could put the radio on a rock station and nobody could complain about it. Y también que tenía la posibilidad de poner una cadena de música en la radio, una cadena de rock, sin que nadie se quejara por ello. Whatever he wanted to eat, they would go get it for him. Y que podía comer todo lo que él pidiera. But most of all, he knew that he passed the test that they did not pass for him. Pero lo más importante es que había aprobado un examen y que nadie lo había hecho por él, que había sido él quien había aprobado el examen. He said that in learning how to read and write helped them to understand about
God and accept Christ in his life, and that made him a better man. Y el hecho de haber aprendido a leer y escribir le había permitido conocer a Cristo, y todo eso le había hecho mucho bien en su vida. So after the guards was telling me the things that he said, I felt better because I felt for 4 years that I had helped the state to kill him by teaching him how to read. Realmente cuando me contaron los guardias lo que había dicho, esto me hizo sentir bastante mejor, porque durante 4 años me sentí muy culpable por el hecho de haberle enseñado a leer y escribir, y que esta pudiera haber sido la razón por la que el Estado le había matado. Then the guards told me that I had a visit. My sisters came, and I spent the rest of the day in the visiting room talking to my 2 older sisters. Después los guardias me dijeron que tenía visita, mis hermanas habían venido a verme, y pasé el resto del día con ellas en la sala de visitas. When I came back, it was 2 different guards, and they didn't bother me, they didn't say anything to me, so I tried to spend the rest of that day trying not to go crazy. Cuando volví a la celda, los 2 guardias habían cambiado, no me dijeron absolutamente nada, y bueno, pasé el resto del día tratando de no volverme loco. It is not easy knowing that every breath you take, every second that you live, is being wiped away from your life. Es muy duro darse cuenta de que cada respiración que haces, cada segundo de vida que transcurre, va a ser el último de tu vida. The next morning, I began to spend more time with my sisters as they came early in the morning. Al día siguiente decidí pasar más tiempo con mis hermanos porque vinieron más temprano. When the visits were over and I got back to the death watch cell, I saw that there was 3 letters on my bed. Cuando volví a la celda, vi que había 3 cartas sobre mi cama. I knew that was unusual because on death watch you're not supposed to have any type of mail from anyone. Me pareció raro porque sabía que en esa celda no se podía recibir ningún tipo de correo. As I looked at the envelopes, I seen that one had the return address of my mother-in-law, and my mother-in-law and I had a good relationship. Cuando vi los sobres, vi que uno de ellos tenía el remitente de mi suegra. Y bueno, mi suegra y yo la verdad es que teníamos una buena relación. So as I opened the letter up and pulled it out of the envelope, I immediately noticed that the handwriting was that of my ex-wife. Y cuando abrí la carta, enseguida me di cuenta de que la procedencia era de mi ex mujer. Her letter said, "Billy, I know that you're going to be executed in the next 2 days, and I just need to clear my conscience." Cuando la empecé a leer, Billy, me han dicho que te van a ejecutar en el plazo de 2 días, y bueno, quiero liberarme contigo. Billy Jr., who you think is your son, that he is not your son. Billy, quería decirte que tu hijo no es tu hijo. El que crees que es tu hijo no es hijo tuyo. After sitting there crying about this and being angry about it, I was thinking that if I could get her in the cell with me today, I could choke the life out of her. Y realmente me senté, me puse a llorar, y realmente me vi que si pudiera saldría de la celda a matarla. But after calming down and thinking about things, my thought was, how can I say that the state of Georgia is wrong for wanting to kill me, and in the same breath saying I want to kill her? Y realmente cuando me paré a pensar, pensé, bueno, ¿cómo puedo estar aquí pensando cómo es capaz el Estado de Georgia de matarme y estar al mismo tiempo pensando en matar a mi exmujer? It was bad enough being on death watch and my minutes and seconds are ticking away, and now I'm struggling trying to find some type of peace because of the news I just received from her. Y realmente decidí que lo peor de estar allí era el tratar de luchar contra las últimas palabras que había obtenido de ella, ¿no? En las que me daba una noticia tan tremenda, tan terrible. So I prayed and said, what do I need to do? How do I handle this situation? Y pensé, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación?
And I knew that I had to forgive her the same way the victim's family forgave me. So I wrote her a letter and explained to her that I indeed forgive her. Entonces decidí que lo único que podía hacer era perdonarle del mismo modo que la familia de la víctima me había perdonado a mí. Entonces decidí escribirle una carta diciéndole que le perdonaba. After giving the letters to the guard, I sat on the bed and opened the Bible up, and the first thing I saw, it said that I shall not die but live. Después de entregar la carta a los guardias, me senté en la cama, abrí la Biblia y lo primero que leí fue lo que no puedes hacer es morir, tienes que tratar de vivir. I knew that I wasn't going to be executed, but there was no way that I could prove to anybody else that I was not going to be executed. Sabía en ese momento que a pesar de que me iban a ejecutar, no iban a ejecutarme realmente y no podía probarlo de ninguna manera. On the last day in the visiting rooms, I was sharing with my sisters. I said, this is what I've seen in the Bible. It says that I'm not going to be executed, so I want you to believe with me. Al día siguiente, en la sala de visitas, cuando estaba con mis hermanas, les dije, mirad, esto es lo que he visto en la Biblia hoy, no me van a matar y quiero que creáis realmente en ello, que no voy a ser ejecutado. Esto es lo que he leído en la Biblia. When the visit was over, the guards told my sisters to give me a hug and a kiss because they were going to shave my head and give me my last meal, and I was going to be executed. Antes de marcharse, los guardias les dijeron a mis hermanas que se despidieran de mí, que me besaran porque iba a ser la última vez que me iban a ver con vida. So as the guards were taking me down the hallway, going back to the death watch cell, by the time we got to the captain's office, he stepped out and said, the execution has been stopped. Y cuando me volvían a llevar a la celda de la antesala de la muerte, pasamos por delante de la oficina del capitán y me comunicaron en ese momento que se había suspendido mi pena de muerte, mi ejecución, mejor dicho. 7 hours prior to me getting executed, it was stopped by the courts. 7 horas antes de ser ejecutado, la ejecución había sido suspendida por los tribunales. The captain said, give me my new uniform back. Here's your old clothes. Well, I'll put you back in your old cell. And when you get another execution date, we will execute you then. Entonces el capitán me dijo, bueno, devuélveme la ropa que tienes, aquí tienes tu antigua ropa, ahora vas a volver a tu antigua celda y bueno, en cuanto tengamos una nueva fecha de ejecución te ejecutaremos. The stoppage lasted for 6 years, and then I got another execution date, which was August the 22nd, 1990. Pasaron 4 años, transcurrieron 6 años, perdón, y la siguiente fecha de ejecución que me dieron fue el 20 de agosto de 1990. The procedures had changed for putting people on death watch. I was the last person that spent 3 days on death watch. Now you would just go the day before you're supposed to be executed. Para entonces habían cambiado las normas en cuanto a la celda esta de la antesala de la muerte y yo había sido la última persona en pasar 3 días en esa celda. Para entonces, bueno, en ese momento solamente se iba allí la víspera de la ejecución. On the 21st of August, I gave the warden a list of 75 names of friends and family that wanted to visit. El día 21 de agosto di a los guardias una lista de 75 personas a las que quería ver o visitar. While I'm in the visiting room at 10:30, the assistant warden comes in and says the United States Supreme Court had just stopped my execution for 30 days. Cuando estaba en la sala de visitas, vino una persona que me comunicó que el Tribunal Supremo había decidido suspender mi ejecución durante 30 días. My lawyer called and explained to me that because the Supreme Court had my case, the parole board in the state of Georgia would not look at it at that time. Y mi abogado me llamó y me explicó que puesto que mi caso estaba en el Tribunal Supremo, el Estado de Georgia no iba a atender mi caso, mi ejecución. So while I'm in the visiting room, the parole board decided that they would hear my case, and they called my lawyer, they called the victim's family,
So everybody knows this hearing is getting ready to take place except for me. Entonces, para cuando yo ya estaba en la sala de visitas, resulta que ya se sabía que el Consejo de Libertad Condicional, la Junta de la Libertad Condicional, iba a revisar mi caso, iban a llamar al fiscal, a mi abogado, a los familiares de la víctima, y lo sabía todo el mundo excepto yo. When the victim's family was notified that there was going to be a hearing, they got all of their family members together and some of their friends, and they came to the parole board. Cuando la familia de la víctima supo que iba a celebrarse esta vista por parte de la Junta de Libertad Condicional, se reunieron y decidieron ir todos juntos. The victim's family said to the parole board, "We have lost one family member. Billy is our brother, and you cannot kill him." Cuando los familiares de la víctima se presentaron ante la Junta, les dijeron, bueno, ya hemos perdido un miembro de nuestra familia, Billy es ahora como un hermano para nosotros y no queremos que lo ejecutéis. While the victim's family was talking to the parole board, a friend of mine who is a Jesuit priest knew Mother Teresa, and he called her. Cuando estaba la familia hablando con la Junta, un amigo mío, que era un sacerdote jesuita, llamó a la Madre Teresa de Calcuta también. He asked Mother Teresa to call the parole board and speak in my behalf, and she told him if they wanted to talk to her, they should call her. La Madre Teresa de Calcuta llamó a la Junta y les dijo que, habló en mi nombre y les dijo que si no querían hablar de este tema, que la llamaran a ella, que hablaran con ella. So John got word to the parole board that Mother Teresa wanted to talk to them. The chairman stopped the hearing and had a press conference saying that Mother Teresa wants to talk to him, and he called India. Bueno, en realidad la Madre Teresa habló con este amigo jesuita. El amigo jesuita trasladó a la Junta el hecho de que la Madre Teresa de Calcuta quería hablar con ellos sobre mí, y lo que se hizo fue convocar una rueda de prensa para explicar que la Madre Teresa de Calcuta quería hablar con ellos sobre mi caso, y se llamó a India. Mother Teresa told them that they need to do what Jesus would do. La Madre Teresa de Calcuta les dijo que lo que me iban a hacer a mí se lo hacían a Jesús. That day at 2:00, the parole board changed my sentence from a death sentence to a life sentence. Ese día, a las 2 de la tarde, la Junta de Libertad Condicional cambió mi sentencia a muerte, mi condena a muerte, por una cadena perpetua. The lawyers that represented me were at the parole board, and they could not call me. Los abogados que me representaban estaban en la Junta y realmente no podían creérselo. This was before cell phones. You had to call from a phone where they could leave a number and I could call them back, collect. En aquel entonces no existían los teléfonos móviles y lo que tuve que hacer era dejar un mensaje en su busca para que luego me llamaran. So I had no idea that day my sentence was changed from death to life. Os podéis imaginar que yo no sabía en ese momento que mi sentencia de muerte se había conmutado por una cadena perpetua. When the officer came and told me that the visit was over, he was really excited and happy and said, "I am glad this has happened to you." El oficial que vino a verme, la gente que vino a verme, me dijo, estoy muy contento por darte esta noticia, porque se ha conmutado tu pena. He didn't say what he was glad about, so I am assuming that he was talking about the 30-day stay. Realmente yo no sabía a qué se refería, porque nadie me había comunicado que se había conmutado mi pena. Entonces pensé que se trataba por esa prórroga de 30 días, ¿no? When I get back to the cell block, I hear all of the inmates banging their cups on the bars and screaming, and I thought that it was a riot. Cuando volví a la celda vi a todos mis compañeros que estaban realmente celebrando lo que había ocurrido y yo creía que había una revuelta, un motín en la cárcel. But as I went into the cell block, I found out that they were screaming my name, and I didn't understand because nobody was saying what they were happy about. Entonces me di cuenta de que lo que estaban gritando era mi nombre,
Y yo no entendía nada porque no sabía por qué lo hacían, qué es lo que estaba pasando, qué era lo que estaba pasando. So I just assumed that they were happy about this 30-day stoppage. Entonces, simplemente asumí que estaban muy contentos porque habían aplazado durante 30 días mi ejecución. I get my mail from the officer and go to my cell and sit on the floor and begin to answer letters and tell people I had just got a 30-day stay from the United States Supreme Court. Y bueno, pues recogí el correo, me senté en mi celda a escribir a mis amigos contándoles que había conseguido una moratoria de 30 días, una prórroga de 30 días. In the cell block, Tribunal Supremo. in the cell block, there are 6 televisions, and you can hear them. En el bloque de celdas hay 6 televisores y se pueden oír. Since I was writing letters, I was not looking at the television when the 6 o'clock news came on. Como estaba escribiendo cartas, pues realmente no me fijé en que empezaban las noticias de las 6. The announcer says that the United States has just sent 250,000 soldiers to the Persian Gulf in the first war. La presentadora decía que el gobierno de Estados Unidos acaba de mandar 250.000 soldados al Golfo Pérsico. Fue la primera guerra del Golfo. Then the announcer stopped and said, and today the parole board changed the sentence of William Neal Moore from death to life. Y también dijo lo siguiente que comunicó fue que la sentencia del señor Billy Moore había sido conmutada de pena de muerte a cadena perpetua por parte del Tribunal Supremo. As I turned around and looked at the television, here was my picture of me dressed as an 18-year-old soldier in an army uniform. Y cuando me giré y miré el televisor, me vi con 18 años vestido con el uniforme del ejército. I thought that was pretty amazing because prior to this, all week long, they had the worst picture that they could find of me on TV saying that I was going to be executed. Y esto realmente fue muy llamativo porque antes de eso, antes de que se conmutara mi pena, habían buscado la peor fotografía que tenían de mí para decir que que me iban a ejecutar, ¿no? Para ilustrar la noticia de mi ejecución. Now that they say that I can live, they find a picture that they want society to look at and say, yes, he deserves to live. Y ahora que me habían conmutado la pena, se preocuparon por buscar una fotografía que transmitiera el mensaje a la sociedad de que sí, realmente merece vivir. I could feel it was like a spirit of death leaving out of my cell, knowing that I was not going to be executed. Para mí realmente fue una sensación nueva, ¿no? El sentir que no me iban a ejecutar, que no iba a morir. I was sent from death row to the state prison. Me mandaron del corredor de la muerte a la prisión del Estado. The announcer also said that the parole board said that I would have to do 25 more years before they would look at my case again. Por cierto, el presentador de las noticias también decía que tendrían que pasar otros 25 años antes de que se volviera a revisar mi caso. While I was at the state prison, 2 men that I worked with was suing the state of Georgia. Cuando estaba en la prisión estatal, dos hombres con los que yo trabajaba estaban presentando cargos contra el Estado de Georgia. Their suit was about the 25-year law that the parole board was using. Y la denuncia o el pleito que estaban iniciando tenía que ver con este periodo de 25 años que la Junta de Libertad Condicional utilizaba. Both men had been convicted in 1976. Ambos hombres habían sido condenados en 1976. In 1977, the state of Georgia made a new law that if you had a life sentence, you have to serve 25 years. En el 1977 el Estado de Georgia
había aprobado una nueva ley según la cual antes de que se revisaran las cadenas perpetuas había que pasar 25 años en prisión. Their argument to the court was that the law was signed by the governor in 1977 and it did not apply to them because they had been in prison before that became a law. Su argumento principal para presentar este litigio contra el Estado de Georgia era que esta ley se había aprobado en 1977 y ellos habían sido condenados en 1976, con lo cual no podía aplicárseles esta nueva ley. So they won their case in the court and they gave me a copy of the court ruling and I sent it to my lawyer. Entonces me dieron una copia de la sentencia judicial sobre este caso y envié tal copia a mi abogado. My lawyer sent the new ruling to the parole board, and then the parole board said that I am not under the 25-year law, that I am immediately eligible for parole. I am not, the law does not apply to me. Why? Because I was convicted in 1974. Okay. Entonces, mi abogado presentó esta sentencia al tribunal, a la Junta de Libertad Condicional con el argumento de que a mí se me condenó en el 74, con lo cual esta ley tampoco se podía aplicar a mi caso. The parole board called the victim's family and said, William Moore does not have to do 25 years. He's eligible for parole. And the family told them, we asked you a year ago not to execute him and to let him out of prison. Entonces la Junta de Libertad Condicional habló con la familia de la víctima y les dijo, bueno, Billy Moore no tiene la obligación de pasar 25 años en prisión hasta que se revise. ¿Qué hacemos? Y la familia dijo, bueno, ya os dijimos hace un año que no queríamos que lo ejecutarais y que queríamos que lo liberaseis. So the victim's family said, we want you to let him out of prison right now. Y dijeron, queremos que lo pongáis en libertad ya mismo. So rather than doing 25 more years, only 13 months after my sentence was changed from death to life, I got out of prison November 8th, 1991. Y bueno, tan solo una vez transcurridos 13 meses desde la conmuta de mi pena de muerte por una cadena perpetua, me liberaron, me pusieron en libertad. And at this point, I would like to open the floor up for questions. You can ask me any question that you want. There's nothing off limits. Y bueno, llegados a este punto, quisiera ahora ceder la palabra a la audiencia para que me hagáis todas las preguntas que estiméis oportunas. No hay ningún tipo de limitación en este sentido. Estoy abierto a cualquier pregunta.